Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 1, donde dice: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Nótese que Juan está aquí centrando su atención en una sola de las mujeres que vinieron temprano al sepulcro. Mientras que, según el Evangelio de Marcos, en el grupo además de María Magdalena estaban también María, la madre de Jacobo, y Salomé. Pero sin embargo, Juan dice que fue el primer día de la semana, esto es, el domingo. Hay sin embargo que considerar que, como se suele hacer desde el entorno judío, el tiempo de la semana se media haciendo referencia al sábado, de manera que aquí se lee literalmente el primero después del sábado, y se aprecia también el plural, sábados. Es interesante observar que Juan no usa el adjetivo numeral ordinario, sino el cardinal. Ahora bien, nótese que no escribió el primero, sino el uno. Posiblemente se trata de un semitismo. El relato anterior concluyó a la caída de la tarde con la que se iniciaba el sábado y con el amanecer del día. Y según Marcos, dos de ellas, es decir, María Magdalena y María la madre de Jacobo, habían estado sentadas viendo atentamente el lugar donde había sido puesto el Señor. Y nótese que, fijándose en María Magdalena, dice que vino de madrugada, es decir, muy temprano, cuando ya había pasado el día de reposo para cumplir las funciones de preparar convenientemente el cuerpo del Señor Jesús. Y Juan hace notar que era todavía oscuro, es decir, literalmente, habiendo aún todavía oscuridad. Por tanto, pasado el sábado ya podían efectuarse compras, de modo que fueron para adquirir el ungüento aromático para terminar las tareas pendientes en el cuerpo de Jesús, que simplemente había sido envuelto en vendas, colocado en una sábana, previo acondicionarlo con 100 libras de perfume, de mirra y aloe que había traído Nicodemo, como señala Juan capítulo 19 y versículo 40. Es evidente que si iban al sepulcro para preparar el cuerpo de Jesús, no esperaban la resurrección, ya que nadie del grupo próximo a Jesús, incluido también los discípulos, creían que iba a resucitar, a pesar de que él lo había anunciado varias veces, mientras subía por última vez a Jerusalén, por ejemplo. Es más, según Marcos, los discípulos discutían entre ellos sobre qué sería aquello de la resurrección. Nótese lo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 9 y versículo 10, cuando dice: «Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos». Por tanto, nada mejor que ese entorno para demostrar la realidad de ese hecho, ya que la incredulidad de los seguidores de Jesús hizo que negaran a aceptarla fácilmente, aunque viniera de testigos presenciales. También es sorprendente que el condicionante teológico heredado desde años atrás pudiera afectar de ese modo a los que oyeron a Jesús anunciar su resurrección. Es difícil precisar la hora en que se produjo la ida
de María Magdalena junto con las otras mujeres al sepulcro, ya que hay una aparente contradicción entre Juan y los sinópticos en la precisión del tiempo, pero mientras que Juan dice que era oscuro, los sinópticos, especialmente el Evangelio de Lucas, dice que era al amanecer, y Marcos habla de que ya había salido el sol. Entonces, posiblemente Juan se está refiriendo aquí al momento en que María Magdalena salió de su casa para ir al sepulcro y mientras buscaron los ungüentos y llegaron cuando ya había salido el sol. Nótese que las mujeres estaban preocupadas, como era natural, por cómo iban a abrir la tumba, teniendo en cuenta que la piedra que cerraba la entrada era sumamente grande. Posiblemente no era tanto lo difícil o pesada de la tarea, pero sabían también que había una guardia establecida delante de ella, custodiándola, la sepultura, de modo que nadie pudiera acceder a ella y mucho menos llevarse el cuerpo de Jesús. También hay que considerar que, para los judíos, el testimonio de la muerte del crucificado, dado por el soldado que atravesó su costado y por el centurión que controló la ejecución, no era suficiente garantía, ya que las palabras de Jesús, que los suyos no creían, infundían temor en ellos, pensando que pudiera resucitar verdaderamente como había él anunciado. Por tanto, aquella guardia debía autorizar a las mujeres para entrar, para embalsamar el cuerpo y salir solas, dejando en el sepulcro a Jesús. Hay una referencia a esa piedra en un códice del texto griego en el que se afirma que 20 hombres no eran capaces de levantarla, no tanto de hacerla rodar, sino de tomarla en peso. Por tanto, había un sello puesto sobre la entrada, como así señala el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y los versículos 64 al 66, donde dice: «Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero». Y Pilato les dijo: «Ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Por tanto, hay que considerar que desobedecer lo que estaba ya establecido era considerado como un acto en contra de Roma, que recibiría el castigo previo en la ley romana. Además, del sello estaba la guardia romana. El número de la que la formaba variaba según los casos y la necesidad, pero generalmente lo estaba entre 10 y 30 hombres. Por otro lado, la disciplina militar romana es algo históricamente comprobado, ya que el castigo impuesto a un soldado por abandonar del puesto de guardia era la pena de muerte. Por tanto, es natural que el temor al castigo imponía miedo a los soldados, y por tanto ellos debían de estar muy atentos y debían de estar alerta, ya que cada miembro de la guardia iba equipado con las armas reglamentarias antes en las que pocos se atrevían a enfrentarse a ellos, salvo que estuviesen tan equipados como ellos. Pero no era este el caso, ya que los atemorizados discípulos, ellos habían huido hasta el punto que otros quienes fueron los que se ocuparon de sepultar el cuerpo muerto de Jesús. Y María Magdalena vio la piedra del sepulcro removida. No se trataba de que la entrada estaba abierta, sino que la piedra había sido sacada de su lugar. Los sinópticos dicen que había sido puesta en un lugar aparte y sobre ella se había sentado un ángel, como señala
Mateo capítulo 28 y versículo 2. De manera que es evidente que Juan se está refiriendo a la losa removida, y no por medios naturales, sino sobrenaturales. Así pues, la tumba estaba abierta. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Según el relato de Marcos, las mujeres entraron al sepulcro donde vieron a ángeles que le anunciaban la resurrección de Jesús. Marcos capítulo 16 y los versículos 5 y 6. Es muy posible que todo el grupo, incluida María Magdalena, llegó al sepulcro donde vieron primeramente a un ángel sentado sobre la piedra que había arrancado de la posición a donde estaba cerrado el sepulcro. Y nótese que este anuncio a las mujeres que había resucitado sería entonces que María Magdalena salió corriendo del lugar y fue a buscar a Pedro y a Juan, y nuevamente ocultó aquí por el título del discípulo al que amaba Jesús. Mientras tanto, las mujeres entraron al sepulcro, donde vieron a otros 2 ángeles y se asustaron, siendo enviada a los discípulos para que le comunicasen las buenas nuevas de que había resucitado el Señor. Nótese que la resurrección, aunque le había sido anunciada por Jesús y confirmada luego por los ángeles, era algo sobrenatural que no era fácil que la aceptasen ni las mujeres ni los hombres. De ese modo razonaban los 2 discípulos de Emaús, que dijeron a Jesús que algunas mujeres vinieron dando buenas nuevas de que había resucitado, pero a él no le encontraban. Lucas capítulo 24 y los versículos 22 al 24. María utiliza aquí el plural cuando dice no sabemos dónde le han puesto. Lo único que ella sabía es que la tumba estaba vacía, tanto alguien o algunos habían llevado de allí el cuerpo muerto de Jesús. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. La noticia de María Magdalena les produjo seguramente preocupación. Eran 3 personas que amaban sinceramente y profundamente a Jesús. Aunque Pedro le hubiese negado, su arrepentimiento se había producido cuando dice que lloró amargamente. En eso incluso demostraba su sincero amor por el Maestro. Y lo mismo ocurría con Juan, ya que era necesario para ellos verificar lo que María les decía. No dudaron un momento, sino que salieron precipitadamente en dirección al sepulcro. Tal vez ellos dieron por cierto que alguien había llevado el cadáver y debían recuperarlo como fuese. Continuó ahora con el versículo 4, donde dice: Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan utiliza aquí una expresión preonestática en este versículo para decir que él corrió más rápido que Pedro y por tanto, si así lo hizo, no hace falta que diga que llegó primero, porque es la consecuencia de correr más rápidamente que el otro. Sin embargo, da colorido al relato cuando dice que no fueron caminando a un paso rápido, ya que la noticia precipitó los pasos de los 2, de modo que el camino lo hicieron no andando, sino corriendo. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí,
pero no entró. Nótese que fue Juan quien llegó primero. Y descubre que lo que había dicho María Magdalena era cierto, en cuanto a que la tumba estaba abierta. Por tanto, se aproximó a la entrada, se inclinó para ver en el interior y descubrió que los lienzos seguían en donde habían estado puestos siempre, en el suelo del sepulcro, envolviendo el cuerpo de Jesús. Los lienzos en sentido general comprenden el sudario, las vendas y la sábana. Desde donde Juan estaba, no había razón para pensar que el cuerpo de Jesús no estaba allí, ya que posiblemente para Juan se trataba de una situación emotiva que le hizo entender lo que no era así. Allí, en el suelo de la tumba, en la penumbra del lugar, estaban los lienzos, por tanto, allí estaba Jesús. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Nótese que siempre Pedro es más impulsivo que Juan. A este le bastó con ver desde el exterior lo que había en el sepulcro. Pero Pedro llegó según venía corriendo y así entró al interior del sepulcro, ya que él no se conformó con observar desde afuera, sino que entró para cerciorarse de lo que realmente había allí adentro. Los lienzos estaban puestos en el suelo, confirmando así el testimonio que Juan da de su impresión de agacharse para mirar en el interior del sepulcro. Y allí estaban los envoltorios que sirvieron como mortaja a Jesús desde el día anterior cuando le pusieron en el sepulcro. Ahora bien, ¿quiere decir esto que conservaba la forma del cuerpo que había estado en su interior, como si todavía estuviese allí? En Juan se produce un contraste con otra resurrección, por ejemplo, la de Lázaro. Nótese que Lázaro, salió del interior del sepulcro con los vendajes con que había sido enterrado y necesitó la ayuda de la gente para que le desatasen y pudiera moverse por sí mismo, como dice Juan capítulo 11 y versículo 44. Ya que los lienzos de Lázaro fueron retirados y quedarían en un lugar acaso amontonados. Pero en cambio lo de Jesús estaban en el suelo y guardaban la forma que habían tenido cuando el cuerpo estaba en el interior. Quiere decir que salió de los lienzos y trascendió fuera de ellos sin necesidad de que nadie los manejase y quedasen marcas de ello. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El sudario usado para envolver la cabeza no estaba con el resto de los lienzos que habían quedado en el suelo, sino que dice que estaba envuelto o enrollado en un lugar, esto es, separado del envoltorio del cuerpo. Esta forma de encontrarse la tumba excluye cualquier intento de robo del cuerpo, ya que, primeramente, habría que desenvolver el cadáver de los lienzos que lo cubría o llevarlo con ellos, que sería lo más propio. En segundo lugar, no se perdería tiempo para desenvolver la cabeza y recoger las vendas que le cubrían para doblarlas y colocarlas en un lugar aparte. La impenetrabilidad de los cuerpos físicos da paso al de la resurrección, que no es afectado por esa limitación, sino que puede entrar y salir de los lugares cerrados sin abrir las puertas, como más adelante se verá en el versículo 19 y versículo 26.
Por tanto, el cuerpo de resurrección de Cristo salió del interior de los lienzos con que estaba envuelto, dejándolos con el mismo lugar y sin cambio alguno de como había estado. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Si bien Pedro fue delante de Juan en entrar al sepulcro, Juan lo fue en creer. Luego de su compañero entró también él en el sepulcro. Antes se había limitado a verlo desde el exterior. Ahora, sin embargo, su presencia en el interior le permite apreciar lo que antes él no había visto. El sudario, envuelto aparte de los lienzos, y los lienzos vacíos sin el cuerpo que había rodeado. Este es un testimonio personal que ningún otro podía haberlo dado. El apóstol Juan dice que cuando vio, entonces creyó. Lo que vio fue esencialmente la tumba vacía y los lienzos que ya no rodeaban un cuerpo, abandonados en un lugar porque ya no servían para la función a la que le habían sido destinados. Nótese que la frase es escueta y cabe preguntarse, ¿qué es lo que creyó? Sin duda su fe era Jesús, en este caso el resucitado Señor, ya que aún no comprendía verdaderamente el alcance que la resurrección traía consigo, pero creía que Jesús, sin embargo, había resucitado. Y es posible que no recordase incluso el anuncio que el Maestro le había hecho relativo a su resurrección. Es probable que tampoco estuviese en su mente las profecías que le hablaban de ella. Lo que es cierto es que Jesús no estaba allí y por tanto Jesús había resucitado. Lo que no había servido para hacer creer a Pedro sirve para afirmar la fe de Juan. Y Pedro, según el relato de Lucas, dice que vio y se asombró. Lucas capítulo 24 y versículo 12. Pero no dice que creyó. Se asombró de lo que veía y del sepulcro vacío. En cambio, la fe de Juan no necesitó más. Para él Jesús había resucitado. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. La resurrección de Cristo, aunque anunciada por Él y revelada anteriormente por la profecía, era difícil de aceptar y también de asumir por ellos. Un problema relacionado con la muerte del Mesías tenía conmocionados a los discípulos, ya que ellos habían dado testimonio a Jesús, que creían en Él, que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, como dice Mateo capítulo 16 y versículo 16. Y en cierta medida, aunque no lo hubiesen manifestado, la deidad de Cristo estaba presentida en sus pensamientos. Nótese que los muertos son resucitados por uno mayor que es Dios, o uno de sus enviados. Pero, ¿quién podría resucitar al Hijo de Dios? Además, como ya se ha considerado, la teología de los judíos no admitía que el Mesías pudiese morir. Los textos de la Escritura que hablaban de esto lo consideraban como algo oscuro e incluso de interpretación alegórica. Este era el gran problema que había en la mente de ellos para entender las Escrituras. Y no cabe duda que interpretarlo en el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, hay notables evidencias del anuncio de la resurrección de Jesús en las profecías. Nótese, el apóstol Pablo dice que Jesús resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4. Si bien no da ninguna referencia concreta sobre él o los textos que tiene en su mente. Pero sin embargo, a modo de ejemplo, Jesús se refirió a la señal de Jonás sobre su resurrección. Nótese, Jonás capítulo 1 y versículo 17 dice: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y también Oseas profetizó sobre eso, cuando dice en Oseas capítulo 6 y versículo 2: Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y también el profeta Isaías hace mención expreso a ello, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, los versículos 10 al 12, donde dice: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y también, en el libro de los Salmos se señala, en el Salmo 16, versículo 10, dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay que destacar que los discípulos creyeron en el hecho de la resurrección antes de entenderla por medio de la Escritura. Los creyentes pusieron la doctrina fundamental de la resurrección para que ésta coincidiera con la Escritura, sino que entendieron la Escritura después de haber creído en la resurrección. Este evento estaba profetizado y se cumplió conforme a la profecía. Por tanto, todo aquello tenía que suceder, como así ocurrió. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, al igual que los discípulos no habían entendido que Jesucristo había resucitado, también hoy hay miles y miles de personas que no entienden que Jesucristo ya ha resucitado. Y hay que tener en cuenta que cuando no se entiende una cosa, es precisamente porque no se le ha enseñado. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tal vez tú quizá en tu casa no te se enseñó que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Tal vez tampoco te se enseñó en la escuela, en el instituto o en la universidad. Pero hoy sí que has escuchado la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual dice que Jesucristo resucitó. Y la pregunta que yo quiero hacerte en este momento es la siguiente: ¿crees tú esto? Es por eso que, mi amigo y mi amiga, si tú crees esto, yo te animo a que tú ahora, en este momento, tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, al escuchar tu palabra, ella dice, y yo lo creo, que tú morites por mis delitos y pecados, pero también que resucitates de entre los muertos. Lo creo firmemente. En este momento, yo te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados que haya cometido. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente,
Si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.